Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos acá a este su programa Montgomery al Día, como de costumbre, como todos los martes a las 2 de la tarde. Acá su portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí, en su programa oficial de nuestro gobierno local, galardonado a nivel nacional. Hoy vamos a estar hablando con el señor Bruce Adams. Welcome. Hello, Bruce. How are you? Thanks for having me back. Bruce Adams es el director de nuestra oficina de relaciones comunitarias, aparte de tener, por supuesto, un gran historial de servicio acá en el condado de Montgomery, hasta que fue concejal del condado, pero él dirige esta oficina y precisamente está encargado de lo que van a ser los diferentes programas de servicio comunitario. Porque acá, en el condado de Montgomery, we celebrate community service. It used to be a day, but now it's a full week. Full week. Community Service Week, not day, donde desarrollamos varios proyectos para que no solamente los empleados del gobierno, sino también todas las personas que viven acá en nuestro condado tengan la oportunidad de participar, colaborar y aportar un granito de arena. Community Service Week. I want to say day. Week, Community Service Week. What do we have for this year, Bruce? So October is when we celebrate all the things that are great about Montgomery County. So we're finishing up celebrating Hispanic Heritage Month. Let me translate. Wait, déjame traducir. Está inspirado. El mes de octubre es el mes que celebramos todas las cosas buenas que son del condado de Montgomery. Acabamos de culminamos ya el día 15 mañana, lo que es la celebración del mes de la herencia hispana y también entonces la semana de servicio comunitario. And this Sunday, October 19th, este domingo celebrate Multicultural Montgomery with the World of Montgomery Festival. Este domingo, el 19, el domingo de este fin de semana, vamos a celebrar el Mundo de Montgomery con lo que es un festival multicultural. What year is this for World of Montgomery Festival? El sexto año ya, el sexto año del Mundo de Montgomery. Okay. And then starting on Saturday from October 18th through the 26th, we have our annual Community Service Week. So, a prepararse quiere Bruce. El día sábado de esta semana, el sábado 18, comienza lo que es la semana entera de servicio comunitario, donde hay muchísimas oportunidades para que los residentes del condado de Montgomery puedan aportar horas de trabajo voluntario asistiendo a muchas entidades sin fines de lucro acá en nuestro condado. Eso va a ser la semana del 18, from the 18th of October hasta el 26. Right, so it used to be a community service day, but for either religious reasons or soccer or jobs, everybody can't work necessarily on a Saturday. So we open it up for a whole week so more people can participate. El servicio comunitario acá en el condado de Montgomery era tradicionalmente una vez al año, un día al año, pero por múltiples razones, ya fueran que los chicos tendrían la práctica del fútbol o razones de trabajo o inclusive religiosas, muchas personas no podían llegar en un solo día a ofrecer servicio voluntario. Entonces, por eso se ha expandido a una semana completa. What kind of opportunities are there for this year, and which are like the highlights, the biggest So ones? the Community Service Week is a great time to clean up a park or put the outdoors of the neighborhood school to bed for the winter. Sí, se pueden hacer trabajo voluntario, ya sea de colaborar en la ayuda para limpiar un parque, asistir en la recogida de basura a los alrededores de un colegio, preparar los jardines del colegio para la temporada invernal. O sea que hay múltiples actividades donde la familia entera puede llegar y colaborar. This year the topic is... The big priority this year La prioridad mayor este año es... We want to make Montgomery County a hunger-free zone. Queremos convertir al condado de Montgomery como meta este año en una zona que sea libre de hambruna. We have this wonderful community with all these folks who are doing so well. We're this talent magnet for
people from all over the world. People should not be hungry in Montgomery County. Tenemos una comunidad donde viven personas de tantos lugares, personas que le está yendo tan bien, donde hay tanta variedad étnica y que verdaderamente acá en el condado de Montgomery no debe haber nadie pasando hambre. So the easiest thing that absolutely everybody can do is go to a Giant food store on October 25th or 26th from 10 to 2, and we should have volunteers out there collecting food for our Manna Food Center. La actividad más fácil, fíjese usted, como usted quizás puede colaborar, aportar su granito de arena es los días 25 y 26 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en los supermercados Giant. Usted puede, vamos a tener personas que van a estar coleccionando alimentos no perecederos, alimentos enlatados, para hacer una recolección para el Centro de Alimentos Maná. Maná feeds approximately 30,000 families on a monthly basis. I don't have that number in my head. Yeah, it's something like that, más o menos. The important thing to understand is that, you know, with the difficult economy we've just been through, those numbers have been growing over the last few years, and that shouldn't be happening in Montgomery County. Exacto. Bueno, la economía como ha estado, dice Bruce, pues obviamente las cifras de personas que están pasando hambre, experimentando la hambruna en nuestro condado, pues han incrementado. Y Maná es una entidad que ellos proveen alimentos aproximadamente a 30,000 familias mensualmente acá en el condado de Montgomery. Así que una de las opciones, la primera que le vamos a exhortar acá en el día de hoy, es precisamente la de los días 25 y 26. Si usted tiene que ir a hacer sus compras del supermercado, bueno, dése la pasadita por Giant y aporte, aunque sea una lata de frijolitos. So it's great if you could go shop at the Giant and donate a couple of cans of soup or beans or something to the Manna Food Center. Es fabuloso si usted pues va y hace las compras en el supermercado, en el Giant, que son los que están participando en esta colaboración este año, y pues que aporten, como dije yo, unos frijoles o sopa enlatada, cualquier alimento no perecedero. But we'd really love if you roll up your sleeves and donate a couple hours of time between October 18th and 26th with one of our community nonprofits. Exacto. También nos encantaría que si usted puede, que se suba las mangas, que se enrolle las mangas de la camisa y que done un par de horas, aunque sea durante esa semana del 18 al 26, en algunas de las entidades sin fines de lucro a través del condado. How many nonprofit organizations are participating this year? Are they all the organizations that are part of Montgomery Serves? Well, I don't. We have some 700 nonprofit organizations that post projects on MontgomeryServes.org. It's as simple as getting on the web and going to MontgomeryServes.org, because different people like to do different things. I mean, somebody wants to go collect food for Manna, somebody else wants to go clean up a park, somebody else is happy to be, rehabbing a shelter, homeless shelter. Exactly, or working for Habitat. And so there's all these choices, and they get posted on MontgomeryServes.org. So there's likely to be even more choices out there over the Community Service Week, but anytime during the year. Exactly. Hay un sitio de web que se llama montgomeryserves.org y ahí están básicamente inscritas unas 700 organizaciones sin fines de lucro, las cuales necesitan voluntarios, ya sea para empacar alimentos para estudiantes que hacen programas después del colegio, hasta pintar paredes en un albergue para personas desamparados. O sea que hay muchísimas, cientos de actividades donde usted puede donar su tiempo. Durante esta semana en particular, del 18 al 26 de octubre, hay muchísimas actividades, proyectos donde inclusive con la participación de los niños, de la familia, pueden llegar para hacer voluntario su tiempo. So let me tell you why this Community Service Week, and we do the same thing on Martin Luther King Day as a day of service, why these are important.
There's some of us out there, you couldn't stop us from volunteering. Hay personas, déjenme explicarles por qué es importante que se hace esta semana de servicio comunitario y también el día de servicio comunitario cuando se celebra el día en honor al doctor Martin Luther King. Hay muchas personas en nuestra comunidad que no cesan de ser voluntarios, que se la pasan haciendo trabajo voluntario. So we're going to be out there every week, every day doing our service. Y ese tipo de personas nosotros vamos a estar ahí siempre, todos los días, todas las semanas, haciendo nuestro servicio comunitario voluntario. These are the people who make Montgomery County so special. Estos son personas que hacen extraordinario acá el condado de Montgomery y The point of especial. these days is to go to the folks who don't normally volunteer. El punto de esta semana de trabajo voluntario es llegar a aquellas personas que por lo general habitualmente no se voluntarizan. So there's somebody in your family, there's somebody at work, there's somebody at your faith congregation who doesn't volunteer. Exacto, quizás hay alguien dentro de su casa, en su centro de trabajo, donde usted se reúne en su sitio de fe, su organización de fe, que no lo hace, no hace trabajo voluntario. So the point of these days is you go to that person and you say, come on, let's go. Come on and let's go do 2 hours of volunteer service. El punto es exhortarlos a todos ustedes que le diga a esas personas que ustedes conocen, vámonos a hacer, aunque sea 2 horas de trabajo voluntario durante estos días. And you know what they say. They say, oh, 2 hours. Demasiado, too much. No. They say, my 2 hours couldn't make a difference. Ajá, esa es la otra cosa que muchas veces las personas dicen, 2 horas de trabajo voluntario mío no hacen una diferencia. So what you say to them is, but there's 5,000 people, and 5,000 people doing 2 hours of volunteer service makes a difference. Exactamente. Entonces la respuesta es, usted pone solo 2 horas, pero hay 5,000 personas poniendo 2 horas. Esas son 10,000 horas de trabajo voluntario. Eso sí hace una gran diferencia. Por eso les decimos a ustedes acá en el día de hoy que es aportar, poner su granito de arena. No se le está pidiendo de que usted haga trabajo voluntario 8 horas, 10 horas, 12 horas. 2 horitas nomás. And so they say, all right, I'll go out there, I'll do the 2 hours. And then they love it. Exacto, y por lo general las personas no quieren, están un poquito renuentes a participar, a llegar, pero una vez que llegan y que hacen el trabajo voluntario, ¿sabes qué? Les gusta. Detrás de todo esto es un sentimiento de que uno está dando, está aportando al más necesitado. And so they realize how rewarding service can be. Y pues uno se da cuenta lo bueno que es el dar servicio gratuito, servicio voluntario, horas de trabajo voluntario a nivel comunitario. And so we hope that these service days are kind of a gateway exposure to people about how rewarding volunteerism is, so they'll do it year round. Estas oportunidades durante la semana de servicio comunitario voluntario, pues básicamente es para despertar conciencia, abrir los ojos de lo bien que uno se siente al hacer el trabajo voluntario para que las personas que quizás no lo hacen como modo habitual, pues que se animen a hacerlo de una manera todos los días o todas las semanas o quizás todos los domingos. Very good. Let me wrap that up. Así que ya saben, la semana del 18 al 26 de octubre, este mes, comenzando este fin de semana, múltiples actividades para que todos acá en el condado de Montgomery hagamos trabajo voluntario, including children. Children can do volunteer work as well. Absolutely. And the Martin Luther King Day is a really great opportunity for children and families. MontgomeryServes.org. Definitivamente, el día de Martin Luther King es un día fabuloso para la familia, pero estamos hablando de esta semana que ya se nos viene encima, que es del 18 al 26. Múltiples, cientos de actividades para que usted participe, done de su tiempo. Sorry, and we got to remember that the students need the service learning hours in order to graduate. So these service days and the MontgomeryServes.org are great opportunities to find projects so you don't come down to a couple of weeks before graduation. And you don't have your service learning hours. Exactamente. Otra cosa que también es importante es si usted tiene hijos que están en bachillerato, inclusive que están en la escuela intermedia, en el middle school, siempre hablamos de las horas de servicio comunitarios, que son un total de 75 de ellas,
que son requeridas para que su hijo o hija se gradúe y reciba su diploma de bachillerato. A través de montgomeryserves.org, no solamente esta semana que viene ahorita del 18 al 26, sino durante todo el año hay cientos de actividades donde sus hijos pueden buscar, pueden indagar y quizás encontrar la que más le guste para que participe de voluntario. Así que no solamente usted como adulto está haciendo una obra caritativa a favor de nuestra comunidad, sino que también sus hijos se pueden beneficiar con las horas de crédito que necesitan. montgomeryserves.org. Ese es el sitio donde usted puede encontrar todas las oportunidades que hay durante esta semana y todo el año. Let's talk about World of Montgomery. That's coming up this weekend. Yay! This Sunday, 6th annual World of Montgomery Festival. Back, it's right here. It's going to be right here on the corner. Right at Wheaton, Westville Wheaton, and it's from noon to 5. The price is right. It's free. Es gratis. Ese es el precio correcto. Es gratuito. Es el Festival Mundo de Montgomery, que es verdaderamente un despliegue étnico de lo que es vivir en este condado. Va a ser en el estacionamiento de acá del Mall de Wheaton, justo por donde está el JCPenney. Ahí va a estar la tarima, van a estar los pabellones. We have foods, we have music, we have arts, we have craft, we have dance, and we have for the International Pavilion as well, right? We have, yes, the International Village focuses on Montgomery County's 4 sister cities. That's right, because there are 4 sister cities now. Soon. We're going Soon, right? Still India in November. Exactly. One more. Hay un pabellón que le llaman la Villa Internacional, donde se resalta la cultura de 4 países específicos, que son los países con los que acá el condado de Montgomery tiene hermanamientos de ciudades, menos con la India, porque esa va a ocurrir ahorita en el mes de noviembre, pero estamos hablando que van a estar resaltados los países de la China, Etiopía, la India y por supuesto El Salvador, which at the same time is the 4 countries with the highest percentage of immigrants that live in Montgomery County. The highest numbers. The numbers of immigrants. Of immigrants in Montgomery County. What is special about the World of Montgomery Festival? We have these wonderful heritage months and days all during the year. Yeah. You know, the Asian Lunar New Year, the Hispanic Heritage Month, the Pan-African Festival. We do all these ones, but they tend to be one group. They're for the Asian community, or they're for the Salvadoran community, or they're for the Ethiopian or the African community. This is when we celebrate the multicultural Montgomery County and try to bring people together from every background. Este es un festival bastante especial porque por lo general durante el año pues se llevan a cabo otros festivales. La comunidad asiática celebra su año lunar, la comunidad africana de África tiene sus celebraciones étnicas también, la comunidad salvadoreña tiene sus festivales salvadoreñísimos. O sea que diferentes sectores están celebrando durante todo el año, pero este es el único festival donde se unen todas las comunidades étnicas del condado de Montgomery bajo una sola carpa prácticamente y a celebrar lo que es la diversidad en nuestro condado. What's different this year? What's new this year? ¿Qué hay de nuevo este año? Kites, I think. We're flying kites. So if you're into kites, come help build kites and fly kites. The Kid Museum, which is a group trying to create a children's museum in Montgomery County, is organizing the International Village and bringing the sister cities together. And they have added the educational component to this that makes it so rich. Mira qué bien. Este año 2 cositas nuevas. Primeras van a ver, creo que van a volar kites, papalotes, ¿verdad? Eso es, kites. Así se dice kites, papalotes. No, pero yo creo que le dicen otro nombre en otros países. Voladores. Voladores y papalotes. Van a ver eso, van a poder construir. Hopefully you'll be as windy as today for the kite. It's going to be beautiful on Sunday. Ojalá. Perfect weather. 70 degrees and sunny. Va a estar perfecto, bello. De verdad que sí, va a estar a 70 grados, va a estar muy bonito el fin de semana. Y el Museo de los Niños va a tener la colaboración del componente educacional, si así se pudiera decir, donde van a estar resaltando pues estas 3 culturas. La cultura
de la China, de la India, Etiopía y también de El Salvador. Así que a los hermanos salvadoreños, esta es una buena oportunidad de hacer acto de presencia. So what makes Montgomery County so special is that these talented people have come from every corner of the globe. Lo que hace el condado de Montgomery muy especial es que tantas personas con tanto talento han venido de todas las esquinas de este planeta. And this is our edge in the global marketplace. Y esta es lo que tenemos nosotros por adelantado en un mercado global. Our future is so strong because we have people who understand every culture and speak every language in the world. Nuestro futuro está tan iluminado precisamente porque tenemos tantas personas que tienen conocimientos de tantas partes del mundo, inclusive hablando tantos idiomas de este mundo. Over 180 languages here in Montgomery County. And that's what we're celebrating with the world of Montgomery. We're bringing all those folks together so that if you are a parent of a young child and you want to introduce them to multicultural Montgomery, this is the place to come. Exactamente. Si usted es padre de familia y quiere darle la oportunidad, abrirle los ojos a su hijo o hija de lo que es vivir en el condado de Montgomery, de lo que son las multiculturas, esta es muy buena oportunidad. Claro que en el colegio seguro que sus hijos tienen amiguitos que son de otras nacionalidades, pero este es un despliegue una vez más del arte, de la música, del baile, de la comida, del folclore de cada de los países que están acá en el condado de Montgomery. We mentioned 4 key countries, but obviously there are more. And there's I believe it's 1:30. There's a parade of the nations. So anybody who wants to show up, bring some cultural artifact or dress or something from their culture. Can they be like signs? But bring them on. We're going to celebrate. We're going to celebrate this incredibly rich diversity. Fíjese que a la 1:30 de la tarde hay una parada de las naciones, le llaman. Usted puede llegar con su traje típico de su país o quizás con la bandera de su país en representación de su país y en esta parada es para desplegar todos los países que están representados acá en el condado de Montgomery. No hay necesidad de inscribirse, no need to register for the parade, just show up with my traditional ready to go. custom and go. Absolutely. Okay, entonces nuestra gente de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Chile, Ecuador y por supuesto la República Dominicana, Cuba. ¿Qué país? Bolivia, Perú, la gente boliviana que tiene unos trajes tan típicos, tan hermosos. Cada vez que he ido a una de estas paradas, sobre todo la de Thanksgiving de acá del condado de Montgomery, los hermanos que llegan de Bolivia llegan con unos trajes bellos. Así que los exhortamos que saque su traje típico de su país, su bandera y que llegue para esta parada internacional de las naciones. So we'll have the entertainment, we'll have the food, we'll have the crafts from all over the world. Exacto, ahí vamos a tener artesanías, el entretenimiento, la comida de todo el mundo. But the absolute reason, if you have a young child, to bring them out is to be able to go into a tent and experience, this is what India is like. This is what China is like. This is what Ethiopia is like. This is what El Salvador is like. Exacto. Si tiene un hijo pequeño, bonita experiencia poder llegar a este pabellón, a esta villa de las naciones y que entren y puedan tener la experiencia de así es como se vive en Etiopía, la China, la India y El Salvador, que son los 4 países que tienen el mayor número de inmigrantes acá en el condado de Montgomery. Por supuesto, son los 4 que están representados en esta villa internacional. Very well. Yep. Anything else from the festival? Global kitchen, so there will be chefs from around the world. Don't oh ask my me. God. Yeah. Pues van a haber chefs. Everybody has something to learn here. Ajá, qué bueno. Pues va a haber una cocina global, le llaman, y van a haber chefs, cocineros de todo el mundo. Anybody we should know?
It's all on the it's On all the website. on the On the website, website. worldofmontgomery.com. Ajá, todo está en el website. So Vaya. from 12 to 5. Ah, sí, verdad, se nos So olvidó. go on the website and check out what entertainment you want to see and when the Global Kitchen chefs are there. And But the that parade and is at 1:30. 1:30, Yeah. exacto. El festival es desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Visite worldofmontgomery.com y ahí puede tener todo el itinerario, el horario de a qué hora van a ser las diferentes actividades, las diferentes actos de entretenimiento, a la vez que la hora que va a ser las demostraciones de los chefs. Very well. I think I'm going to be in New York. I'm going to miss it. Oh, come on. Last year I was in Miami. This year I'm going to be in New York. It's my birthday weekend. Okay, happy Anyways. birthday. Should we sing? No, You don't want me to sing. no. Yo me lo voy a perder porque, bueno, este fin de semana voy a estar de viaje, pero verdaderamente es un bonito sitio para llegar. Alicia, ¿tú vas a llegar? Sí, Alicia va a llegar y también mi hijo Daniel lo vamos a mandar para allá con Alicia para que lleguen, porque yo voy a estar de viaje para celebrar mi cumpleaños. Okay, Bruce, let me do a couple announcements of things that are happening today and so forth, y después regresamos con Bruce. Antes de culminar el programa, que nos quedan 5 minuticos, quería recordarles a todos ustedes que el día de hoy, a las 9 de la noche, culmina el plazo para que se inscriba a votar. Si aún no lo ha hecho, el plazo para inscribirse o hacerle cualquier cambio o modificación a su tarjeta de inscripción de votante caduca hoy a las 9 de la noche. Lo puede hacer por el internet online visitando www.777vote.org. 777vote.org. Las elecciones primarias son el día 4 de noviembre. No, las elecciones generales, perdón, son el día 4 de noviembre, pero el voto anticipado comienza el día 23 de octubre hasta el día 30 de octubre. O sea que ya prácticamente la semana que viene podemos salir a votar el día 23. Así que por favor, si no se ha inscrito, si no ha actualizado su tarjeta, lo debe de hacer hoy antes de las 9 de la noche. 777vote.org. Y bueno, estamos también ahorita en esta temporada de las celebraciones de la temporada otoñal. Un par de eventos. Tenemos que el Centro Comunitario de Wheaton va a tener un festival de agricultura y para recoger la calabacita el viernes 17 desde las 6 de la noche hasta las 8:30. Este es el Centro Comunitario de Wheaton, que está localizado en el 11711 de la Avenida Georgia. El próximo lunes, el Ejecutivo del Condado de Montgomery va a hacer la celebración de los reconocimientos y premios a aquellas personas que se han destacado en las artes y humanidades. Va a ser el lunes 20 de octubre, comenzando a las 6 de la tarde, en el Teatro del Montgomery College de Silver Spring, también en la Avenida Georgia, en el downtown de Silver Spring. Usted puede llegar ese día a las 6 de la tarde. Una vez más, es la celebración del Ejecutivo para otorgar trofeos, reconocimientos, galardones a varios individuos que se han destacado acá en nuestro condado en el tema de las artes y las humanidades. Así que esos son algunos de los temas. Queremos recordarles también que desafortunadamente ya comenzó la temporada de la gripe estacional y en el condado de Montgomery se están ofreciendo las vacunas contra la gripe gratis. Lo que usted tiene que hacer es pautar la cita. Lo puede hacer marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Lots of information from the flu shots to Early to voting? the early voting, Okay. to register That's to a vote way to today. serve during Community Service Week is to early vote. Esa es otra manera, el salir a votar temprano. Yeah, we did early voting here last week. How important it is to get out and vote starting on the 23rd through the 30th.
Anything else you'd like to add? We have like a minute left, Bruce. So this is our month. Este es nuestro mes. Tenemos. We celebrate our great heritage, our Celebramos multicultural nuestra Montgomery. herencia multicultural de Montgomery. Keep Roll going. up our sleeves. We help our neighbors in need. Ayudamos a nuestros and we vecinos. vote. We support the system. Ayudamos a nuestros vecinos que están necesitados, nos remangamos las mangas y también a la misma vez salimos a votar para apoyar el sistema. Así que recuerden, mucha información para el día de hoy. No se acuerde, la vacuna de la gripe, 311 para la cita. Salir a votar, hoy es el último día para inscribirse, 777vote.org. Festival de Montgomery, el domingo a las 12 del día. La semana de trabajo voluntario comunitario comienza el 18, el sábado, hasta el día 26. I'm suffocated. It's a lot of stuff, but it's good stuff. Así que para ustedes que nos escuchan, esperamos que verdaderamente una semana apresurada, muchas cosas pasando acá en el condado de Montgomery, pero le pedimos que se apoderen de todas estas oportunidades para continuar siendo una parte bien pujante de los latinos en Montgomery. Gracias por su sintonía. Yo estoy de regreso el próximo martes a la misma hora. Por ahorita, muy buenas tardes.